Bueno, hoy voy a hablar del tema rutas de migración transdiafragmáticas del abdominal tórax. Es un paper que se publicó en la revista Radiographics el 24 de julio de este año. Fue realizado por este grupo de autores, que son médicos pertenecientes al Departamento de Radiología y Sección de Imágenes Torácicas de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, de la División de Imágenes Cardiotorácicas del Departamento de Radiología y Medicina Nuclear de la Universidad de Maryland y sección de Cardiotorácica del Instituto Americano de Patología Radiológica, también en Maryland. Este paper se publicó con los objetivos de aprendizaje, de reconocer los sitios comunes de hernia transdiafragmática, describir la ubicación de la fusión del tendón central con el pericardio y comprender la importancia que esto puede tener en la comunicación intraabdominal e intrapericárdica directa, e identificar las vías de propagación de la enfermedad a través del diafragma para una mejor interpretación de las enfermedades tanto benignas como malignas. El diafragma es una estructura musculotendinosa que cumple diversas funciones, tanto como músculo primario en la respiración y también en conjunto con los músculos abdominopélvicos, funciona manteniendo la presión intraabdominal durante maniobras de Valsalva o maniobras similares. Está atravesado por múltiples estructuras, como ser la aorta, la vena cava inferior, el esófago, vasos linfáticos, el nervio frénico, vago y ramas simpáticas. Y estos sitios donde es atravesado generan posibles rutas para el cruce compartimental de las diferentes afecciones patológicas que puedan presentarse. Entonces, es muy importante el diagnóstico preciso de la presencia y extensión de condiciones patológicas transdiafragmáticas para poder definir el tratamiento correcto para el paciente. Por ejemplo, dado el caso de un tumor, es importante conocer los márgenes del tumor tóraco-abdominal para ayudar a determinar el abordaje quirúrgico y los posibles riesgos, y a veces la extensión neoplásica a través del diafragma nos va a llevar a optar por un tratamiento sistémico en lugar de la terapia de resección. Entonces, la clasificación precisa de las condiciones patológicas como peri o transdiafragmáticas puede ser algo que sea difícil en las imágenes axiales, por lo que se hace importante las reconstrucciones tanto sagitales como coronales que nos van a permitir una mejor evaluación de la extensión de estas condiciones y la orientación que presenta. Embriológicamente, el canal pleuroperitoneal se separa en los compartimientos pleural y peritoneal a medida que se desarrolla el diafragma entre la 4ª y 12ª semana de la gestación. El diafragma está formado por 4 estructuras principales que van a ser el tabique transversal, pliegues pleuroperitoneales, mioblastos de la pared corporal y mesenterio dorsal del esófago. El septum transversum o tabique transversal es una lámina mesodérmica de tejido que va a formar lo que se llama el tendón central. Los pliegues pleuroperitoneales son estructuras piramidales de tejido mesenquimatoso que se encuentran a ambos lados del esófago y que surgen desde la pared del cuerpo en la unión tóraco-abdominal y crecen de forma ventral y terminan fusionándose con el septum transversum. Para formar, y esto va a formar la porción posterolateral del diafragma. Los mioblastos de la pared corporal migran y se fusionan también con el septum transversum, y los pliegues pleuroperitoneales forman las fibras musculares que van a ser periféricas. El mesenterio dorsal del esófago se va a invaginar y va a formar los diferentes hiatos. En las imágenes tenemos un embrión de 5 semanas. En la imagen de abajo están graficados el septum transversum, los pliegues pleuroperitoneales, el canal pleuroperitoneal y las diferentes estructuras como ser la vena cava inferior, el esófago y la aorta. Que esto luego, el canal pleuroperitoneal, como dijimos, se va a cerrar.
En la imagen de arriba lo que nos quiere graficar es el septum transverso que divide el tórax del abdomen. El diafragma, como dijimos, es una estructura fibromuscular, tiene un espesor de 2 a 4 milímetros y consiste en un tendón central y una porción muscular periférica. El tendón central se fusiona con el pericardio parietal y tiene múltiples inserciones musculares tanto en el esternón como en las costillas y las vértebras. En el esternón se va a insertar por medio de 2 haces musculares en el aspecto posterior de la apófisis cifoides. En las costillas se inserta por medio de múltiples haces musculares a nivel de las últimas 6 costillas y sus cartílagos costales respectivos. Y hacia posterior se une a las vértebras lumbares por medio de lo que van a ser los pilares derecho e izquierdo. El pilar derecho es más grueso y más largo, se inserta en L1 a L3, a veces puede llegar a L4, y en cuanto al pilar izquierdo se une al cuerpo vertebral de L2 y L3. El ligamento arqueado mediano va a cruzar la línea media y va a unir ambos pilares, tanto el derecho como el izquierdo. Y después vamos a encontrar lo que se llaman los ligamentos arqueados medial y lateral, que se forman a partir de engrosamientos faciales de los músculos psoas y cuadrado lumbar, que es lo que tenemos graficado en este dibujo. Acá tenemos el pilar derecho, que como vemos es más largo, el pilar izquierdo, el músculo cuadrado, el psoas, y en el dibujo de la derecha vemos los diferentes ligamentos arqueados, el del psoas, el del cuadrado y el que une los dos pilares. El diafragma también tiene 3 hiatos naturales, que van a ser el esofágico, el de la vena cava inferior y el aórtico, que también están graficados en el dibujo. Acá está el aórtico, el esofágico y el de la vena cava inferior. Y en este dibujo aparte lo que nos quiere graficar con las flechas rojas es cómo la parte tendinosa central se une al pericardio, lo cual también puede conformar una vía de migración transdiafragmática, y con la línea punteada, esta marrón que está acá, nos muestra el área libre del hígado que no está cubierto por cápsula y que está en contacto directamente con lo que es el tendón central. En cuanto a las afecciones patológicas que ingresan al tórax desde el abdomen, pueden clasificarse anatómicamente en transdiafragmáticas, transmusculares, transhiatales, intravasculares, linfáticas, neurales y perineurales. En esta diapositiva tenemos un cuadro que nos describe las diferentes, nos ejemplifica las diferentes patologías según la clasificación. Empezar hablando de la rotura o erosión diafragmática. La fístula transdiafragmática puede deberse a una infección, un traumatismo o un tumor, y varios lugares diafragmáticos tienen características que facilitan esta propagación. Uno de estos lugares va a ser la región del diafragma, que está cerca del área desnuda del hígado, que es la que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que es la que está en contacto con el tendón central. Esta área contiene el hiato cabal y se comunica también con el hiato esofágico y el espacio pararrenal anterior derecho por medio del ligamento gastrohepático. Entonces, un proceso que involucra este área contacta directamente con el tendón central y es más probable que se disemine de forma contigua en lugar de ser contenido por la cápsula hepática o diseminarse hacia el peritoneo. Por otro lado, el tendón central y el pericardio parietal, que también están fusionados hacia la línea media, pueden generar una ruta de migración de la patología en cuestión. En el dibujito lo que tenemos ejemplificando es una rotura diafragmática, nos está mostrando en el asterisco un absceso hepático que se encuentra justamente en el área hepática que no está cubierto por cápsula, y esto permite la migración a través del tendón central hacia la región pleural.
nos grafica con la punta de flecha es que los procesos hepáticos de la línea media pueden migrar directamente desde el abdomen hacia el pericardio, cual tenemos que tener en cuenta en caso de que nos encontremos con alguna patología de este tipo. Entonces, como teaching point, nos deja que, como ejemplo, un sitio con predisposición, como dijimos, es la región del diafragma, cerca del área del hígado, que está en contacto directo con el tendón central, y que un proceso que involucra el área desnuda del hígado contacta directamente con el tendón central, es más probable que se disemine de forma contigua en lugar de ser contenido por el músculo. En cuanto a las patologías traumáticas, puede darse un traumatismo por algún accidente de alta energía, o también puede ser de causa iatrogénica, como por ejemplo durante la resección hepática, el trasplante hepático, esplenectomía o citorreducción de algún tumor peritoneal. En los casos de sospecha de rotura diafragmática, la revisión de las reconstrucciones multiplanares es fundamental para que podamos identificar la continuidad que se presenta entre la pleura o el pericardio con la cavidad abdominal. Las características de las imágenes comunes que podemos llegar a encontrar incluyen lo que se llama el signo del collar, que es un estrechamiento a nivel del diafragma que está roto y que va a rodear el contenido abdominal que se esté herniando por ese lugar, como por ejemplo podemos ver en esta imagen. En el lugar de las flechas nos está señalando lo que sería el signo del collar. Por otro lado tenemos el signo de las vísceras dependientes, que en tomografía o resonancia se ve cuando las vísceras abdominales herniadas descansan directamente contra la pared torácica posterior y las costillas. Después el signo de la joroba, que es una anomalía del contorno asociada con el parénquima hepático que se abulta. Y por último, lo que se llama el signo del diafragma coalvagante, que consta del diafragma engrosado y retraído y de borde irregular en una lesión grande. Hasta un 30% de las lesiones diafragmáticas traumáticas pueden llegar a tener manifestaciones tardías y aproximadamente el 65% de las roturas diafragmáticas se dan del lado izquierdo, dada que no tienen lo que sería la capacidad protectora del hígado que absorbe energía del lado derecho. Bueno, en las imágenes tenemos un ejemplo, una rotura del diafragma hacia el pericardio. En la primera imagen, que es la de arriba a la izquierda, es una corte axial de tomografía que nos muestra una rotura de diafragma con hernia gástrica e intrapericárdica, que sería la señalada por la flecha y que está produciendo un efecto de masa hacia el ventrículo derecho. En la segunda imagen, que es la de la derecha, es un corte sagital también de tomografía, y lo que nos está mostrando es la rotura del diafragma con una hernia gástrica intrapericárdica, que sería esta de acá, y ácido cefálico, señalado por la punta de flecha, nos ejemplifica la presencia de neumopericardio. En la última imagen es un corte coronal de tomografía y también nos muestra la rotura diafragmática con la hernia gástrica intrapericárdica y, como les había dicho, nos muestra el signo del collar, que es la compresión del material herniado por medio del diafragma. En este caso tenemos un ejemplo de migración de cálculos biliares hacia la cavidad torácica. Esta es una imagen de tomografía, un corte axial que nos está mostrando una presencia de 3 cálculos biliares en el espacio pleural derecho, asociados con derrame pleural de alta densidad. Este fue un paciente que se presentó con colelitoptisis después de que los cálculos biliares que se encuentran caídos
En la colecistectomía laparoscópica que tuvo el paciente, erosionaron el diafragma y pasaron hacia el espacio pleural y terminó resultando en una fístula broncopleural. Otra de las patologías que pueden erosionar el diafragma son las infecciones. La infección a través del diafragma puede diseminarse desde el peritoneo por medio de la erosión del mismo, y también puede diseminarse por diseminación contigua a través del área desnuda del hígado. Las causas infecciosas comunes de fístula hepatotorácica son bacterias anaeróbicas gastrointestinales, parásitos como Echinococcus o amebas o actinomyces. En las imágenes tenemos un ejemplo de una afectación por Rhizopus, que es un hongo que afecta al hígado, y los pulmones de un paciente, en este caso, que tenía mieloma múltiple. En la imagen de arriba a la izquierda vemos un corte axial de una tomografía que nos está mostrando una colección compleja en la región del área desnuda del hígado, y nos muestra una interfaz irregular entre la colección, que es de baja densidad, y el parénquima hepático normal. Esto se definió como un absceso intrahepático. Lo que también nos muestra son pequeñas colecciones a nivel pleural derecho y pericárdicos señalados por la punta de flecha y la flecha, que son estas imágenes hipodensas. En la imagen de abajo a la derecha vemos una imagen coronal de tomografía que nos muestra una colección compleja señalada por la flecha a nivel de la cúpula hepática y que está atravesando el diafragma dirigiéndose hacia el espacio pleural derecho. Por otro lado, las neoplasias también son patologías que pueden erosionar el diafragma. Los tumores primarios o metástasis de origen abdominal pueden tener este medio de diseminación. El tumor en la región del área desnuda hepática puede extenderse a través del tendón central fusionado y con el pericardio parietal y pasar directamente al pericardio. Además, dada la proximidad del tendón central al hueso cifoides, un proceso que involucre el tendón central a nivel retrocifoideo puede extenderse también directamente al espacio pericardio. En las imágenes tenemos un ejemplo de una metástasis en un paciente con cáncer de colon. La imagen de arriba es un corte axial de una tomografía y nos muestra metástasis hepáticas hipodensas, señaladas acá por la flecha blanca, en el lóbulo hepático izquierdo, y que se extienden hacia el espacio pericárdico. Eso lo podemos ver acá. Por otro lado, lo que estamos viendo señalado por la flecha roja es un derrame pericárdico. En la segunda imagen, que es la de abajo, estamos viendo una imagen coronal de tomografía que nos está mostrando una metástasis hepática hipodensa señalada por la flecha, también en el lóbulo hepático izquierdo, y que se extiende también hacia el espacio pericárdico, que es lo que vemos señalado por la punta de flecha. En este caso está migrando a través de la fusión del tendón central con el pericardio. Los defectos musculares del diafragma. El diafragma está formado por 3 porciones musculares que se describen como pars sternalis, pars costalis y pars lumbalis, que se disponen alrededor del tendón central. Los espacios intermusculares están cubiertos con pleura peritoneo-fascia y forman potenciales sitios de debilidad, y a partir de ahí pueden surgir condiciones patológicas inter o intramusculares que pueden darse por defectos tanto congénitos como adquiridos en el diafragma. Lo más común son las hernias diafragmáticas congénitas, que se dan en 1 cada 3.000 recién nacidos vivos. Y en el gráfico lo que estamos viendo son los diferentes defectos musculares del diafragma, donde podemos ver señalado por la M un dibujo de una hernia de Morgagni que contiene grasa mental ubicada en el triángulo esternocostal. Hacia la izquierda
lo que estamos viendo es grasa mental que se hernia a través del espacio intercostal. Esta hernia se denomina hernia intercostal y se da a través de un desgarro en la inserción intercostal del diafragma en las costillas. Y por último, en este triangulito nos está graficando la ubicación donde esperaríamos encontrar una hernia de Borsalek. El foramen de Morgagni es un defecto anterior que se da como resultado de una falla en la fusión del tabique transversal a la pared del cuerpo en la parte anterior. Se localiza en el esternón medialmente y entre la inserción costal del diafragma lateralmente. También se puede denominar triángulo esternocostal y queda delimitado por el esternón, el pericardio y el diafragma. Se dan menos del 10% de las hernias diafragmáticas congénitas. El 90% se dan del lado derecho y el 70% ocurre en mujeres. La mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos y la hernia se encuentra de forma incidental cuando el paciente se realiza algún tipo de imagen a ese nivel. El contenido de la hernia generalmente es omental, pero puede contener también colon transverso. En las imágenes tenemos un ejemplo de hernia de Morgagni. En la primera imagen vemos una tomografía, un corte axial que muestra una hernia de colon transverso que se va hacia la cavidad torácica a través del denominado foramen de Morgagni. En la segunda imagen es un corte coronal también de tomografía que nos muestra la misma hernia. Y también nos está mostrando la migración del colon transverso hacia el tórax. El foramen de Borsalek es un defecto pleuroperitoneal entre el ligamento arqueado lateral y la inserción costal de la 12ª costilla a nivel postero-lateral y se da como resultado de la falla de fusión de los pliegues pleuroperitoneales y el tabique transverso. Va a representar el 85% de todas las hernias diafragmáticas congénitas y más del 80% se dan del lado izquierdo. Las hernias congénitas de este tipo comúnmente contienen vísceras abdominales y epiplón y están asociadas a hipoplasia pulmonar, malrotación, fístula traqueoesofágica y defectos cardíacos congénitos. Por lo que al nacer los bebés que presentan esta patología pueden presentarse clínicamente con dificultad respiratoria y cianosis. Lo que también puede darse es que este tipo de hernias se presente en adultos de forma asintomática y que también se encuentren de manera incidental en alguna imagen que se realice el paciente, y en este caso comúnmente el contenido es grasa retroperitoneal. En las imágenes tenemos un ejemplo. En la primera es un corte axial de tomografía que nos muestra la herniación del riñón derecho a través del agujero de Borsalek hacia la cavidad torácica. Esto sería acá, y lo que estamos viendo acá es una hidrouronefrosis asociada. En la segunda imagen es una tomografía, un corte sagital, que también nos está mostrando la herniación del riñón derecho a través del foramen. Y de nuevo podemos ver la hidrouronefrosis y asociado derrame pleural derecho. En cuanto a las hernias intercostales, ocurren con mayor frecuencia como defectos focales de los espacios intercostales de la 9ª a la 11ª costilla, y pueden ser resultado de efectos congénitos como hipoplasia costal o defecto del cartílago costal, y por otro lado pueden ser adquiridas y que se desarrollen a partir de un traumatismo penetrante o contundente. El aumento de la presión intraabdominal, como la tos, el estornudo o la realización de fuerzas, pueden predisponer a la aparición de este tipo de hernias. Son hernias que suelen también contener grasa mental, pero existen casos reportados de herniación de vísceras asociadas. Además pueden representar comunicación entre la cavidad pleural y el retroperitoneo, que puede llevar a la diseminación tumoral o metastásica. En este tipo de hernias, la metodología de elección para el estudio es la tomografía y se ven mejor en las reconstrucciones coronales y sagitales.
En la imagen tenemos una lesión diafragmática con hernia intercostal. La imagen es un corte coronal de una tomografía de abdomen que nos está mostrando el diafragma lateral izquierdo con una rotura de la pared torácica inferior que está provocando una comunicación entre el tórax y el abdomen con una hernia intercostal de la grasa abdominal. Las condiciones patológicas transdiatrales, en este caso el hiato esofágico. El hiato esofágico está ubicado a nivel de T10, está rodeado por músculo del pilar derecho y es el más grande de los tres hiatos que habíamos mencionado. Está atravesado por el esófago, nervios vagos y ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y linfáticos del tercio inferior del esófago y el nervio esfrénico abdominal. El anillo del pilar derecho se contrae en inspiración y eso lo que hace es tener una función como si fuera un esfínter esofágico inferior externo que nos ayuda a prevenir lo que sería el reflujo gastroesofágico. Lo más común en esta ubicación es que se produzca una hernia hiatal y la continuidad del área desnuda hepática con el hiato esofágico, el ligamento gastrohepático y el retroperitoneo, genera una ruta potencial para la diseminación transdiafragmática de condiciones patológicas y se describió ascitis con extensión mediastínica dada por pseudoquiste pancreático o también fístula toracopancreática y tumor retroperitoneo. En la imagen tenemos una hernia a través del hiato esofágico, es una imagen axial de tomografía de tórax que nos está mostrando una hernia hiatal que contiene el líquido peritoneal a nivel de la flecha. El mismo paciente, en esta imagen es una tomografía axial cerca del hiato esofágico que nos está mostrando la hernia hiatal señalada por la flecha, punta de flecha, y específicamente la flecha lo que nos quiere señalar es la presencia de varices esofágicas y la punta de flecha nos está señalando la herniación del fundus gástrico. En la otra imagen es un corte coronal de tomografía que nos está mostrando líquido peritoneal, varices paraesofágicas y la herniación del fundus gástrico. En estas imágenes tenemos un ejemplo de pseudoquiste pancreático mediastínico a través del hiato esofágico. En la primera imagen es una imagen axial de tomografía que muestra los pseudoquistes pancreáticos señalados por las flechas en el espacio retroperitoneal izquierdo. Y en la segunda imagen, en un corte coronal de tomografía, nos está ilustrando la extensión del quiste, del pseudoquiste, hacia el mediastino por medio del hiato esofágico. Las condiciones vasculares patológicas van a dar, por ejemplo, en el hiato de la vena cava inferior, que pasa a nivel de T8, y es la única solución de continuidad ubicada a nivel del área desnuda del hígado. Existen diversas patologías como el trombo tumoral endovascular y neoplasias primarias de la vena cava inferior que pueden extenderse directamente hacia la aurícula derecha. En estas imágenes tenemos un ejemplo de trombo tumoral de la vena cava inferior. En la primera imagen es una tomografía con contraste, un corte coronal que nos muestra una masa con realce que va a representar el trombo tumoral de la vena cava inferior y que se extiende desde un carcinoma de células renales derecho en el polo inferior renal, que es el señalado por la flecha roja. En la segunda imagen es un corte sagital de tomografía también con contraste que nos muestra la extensión del trombo tumoral a través del diafragma hacia la aurícula derecha. El hiato aórtico, por otro lado, se ubica en el espacio retropleural posterior, a nivel del ligamento arqueado medio, a nivel de T12, entre los pilares derecho e izquierdo. Contiene la aorta torácica ascendente, el plexo aórtico y el conducto torácico.
y las venas ácidos y hemiácidos, ganglios linfáticos y también grasa. Comunica directamente el mediastino posterior con el retroperitoneo y puede llegar a servir como vía para la propagación de afecciones patológicas a través del diafragma. Se puede ver afectado por diferentes patologías primarias, como aneurisma, pseudoaneurisma, arteritis o infección, o por otro tipo de patologías como líquido paraórtico dado por una lesión traumática o rotura de un aneurisma. La inflamación crónica por pancreatitis o uropatía obstructiva también puede causar una colección inflamatoria a ese nivel, y la hipertensión portal o la obstrucción venosa central también puede dar como resultado dilatación de las venas ácidos y hemiácidos que también están contenidas en este diagrama. En cuanto a las neoplasias malignas abdominales, por sobre todo aquellas que están a nivel del retroperitoneo, también pueden extenderse hacia cefálico, hacia el espacio retrocrural, y los ganglios linfáticos retrocrurales también pueden llegar a invadir los pilares. La invasión de los pilares por metástasis o linfoma puede proporcionar una ruta de diseminación transdiafragmática, y lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un ganglio linfático retrocrural mayor a 6 milímetros, debemos considerarlo como sospechoso. Acá tenemos un ejemplo de un plasmocitoma que se extiende desde el retroperitoneo hasta el hiato aórtico. En la primera imagen es una tomografía axial a nivel de ambos riñones que nos está mostrando una masa retroperitoneal que, como podemos ver, tiene un realce heterogéneo a la aplicación de contraste y que está rodeando a la aorta, desplazando también lo que sería el riñón izquierdo hacia el lateral. En la segunda imagen, también un corte axial, una tomografía con contraste, en este caso es a nivel de T211 y T12, y lo que nos muestra es una masa de densidad de tejidos blandos que presenta realce y también se encuentra en el espacio retrocrural. Este es el mismo paciente. Tenemos un corte coronal de una tomografía con contraste que lo que nos está mostrando es la misma masa que veníamos viendo en el retroperitoneal con ocupación del espacio retrocrural, que se extiende de forma cefálica, invadiendo el hiato aórtico. En la última imagen es una imagen coronal de PET-CT que muestra una masa retroperitoneal que es hipermetabólica. Como también vemos, muestra la extensión cefálica a combinación del espacio retrocrural y el hiato aórtico. Estas son las condiciones linfáticas. Los vasos linfáticos a través del diafragma se agrupan principalmente en el diafragma anterior, medio y posterior, y presentan un flujo unidireccional que va desde el abdomen hacia el pecho. Anteriormente, los linfáticos están presentes en la región paraesternal, a lo largo de las cadenas de las arterias mamárias internas. Hacia el medio, los linfáticos discurren a lo largo del tronco mediastínico. En cuanto a los posteriores, incluyen los linfáticos del espacio retrocrural, los ganglios frénicos y los ganglios lumbares superiores. Posteriormente también discurre el vaso linfático más grande del cuerpo, que es el conducto torácico, y ese discurre a través del hiato aórtico. Estos canales linfáticos transdiafragmáticos son más grandes hacia el lado derecho, lo que podría llegar a explicar la afectación torácica asimétrica, y esto facilita que el derrame pleural derecho sea más frecuente en pacientes con ascitis. En el dibujo estamos viendo cómo los ganglios linfáticos del peritoneo drenan a los ganglios linfáticos del diafragma medio y anterior. El hidrotórax hepático ocurre en un 5 a 10% de los pacientes que presentan cirrosis hepática y se produce por transsudación de líquido cítico a través de los conductos linfáticos dilatados, o también puede darse por defectos diafragmáticos o por ambas causas simultáneamente. Este líquido discurre hacia el espacio pleural, más frecuentemente, como dijimos, hacia la derecha. Otra entidad que puede
utilizar este medio de migración es el empiema bacteriano espontáneo, que puede desarrollarse cuando las bacterias se originan en el abdomen. Y hay diferentes tipos de neoplasias, como trastornos linfoproliferativos, tumores de vejiga o neoplasias ginecológicas, que tienen más chances de dar metástasis en pulmón por diseminación linfática en vez de por vía hematógena. Los vasos linfáticos drenan la pared abdominal anterior, el hígado, el diafragma, la pleura y el peritoneo y desembocan en los ganglios linfáticos cardiofrénicos. Y estos ganglios linfáticos cardiofrénicos van a drenar hacia las cadenas linfáticas mamarias internas. Entonces, cuando estos últimos que mencionamos se encuentran agrandados y tenemos simultáneamente un cáncer de ovario avanzado, nos indican compromiso mediastínico y tenemos que tener en cuenta que son uno de los sitios más comunes de diseminación extraabdominal de la enfermedad. Por otro lado, los ganglios linfáticos axilares y supraclaviculares son otro sitio conocido de metástasis ovárica intratorácica a través de los vasos linfáticos. Como teaching point nos deja que los tumores peritoneales, especialmente las neoplasias malignas de ovario, metastatizan preferentemente a los ganglios linfáticos cardiofrénicos y linfáticos anteriores a lo largo de las cadenas mamarias internas. En las imágenes tenemos un ejemplo de hidrotórax hepático. La primera es un corte axial de resonancia ponderada ante 2 que nos muestra un derrame pleural derecho, y la segunda es un corte coronal, también de una imagen de resonancia ponderada ante 2 que nos muestra un derrame pleural derecho, la presencia de ascitis, un hígado cirrótico y esplenomegalia. En la primera imagen tenemos metástasis de cáncer de ovario seroso con implantes pleurales y peritoneales. Es una imagen, un corte coronal de una tomografía que nos muestra los implantes metastásicos nodulares peritoneales, como el ejemplo señalado por la flecha blanca. También implantes periportales señalados por la flecha negra y los implantes pleurales señalados por la cabeza de flecha blanca. Otro caso de otro paciente es el de estas dos imágenes, que es un paciente que se presentó con linfoma folicular a lo largo de la vía del conducto torácico y la cisterna Kili. En la primera imagen tenemos una tomografía con contraste, un corte axial, que nos muestra una masa de densidad de tejido blando que realza y está rodeando la aorta torácica distal y se acompaña de derrames pleurales bilaterales. En la segunda imagen del mismo paciente es un corte axial de tomografía en la parte superior del abdomen, que también nos muestra la masa de densidad de tejido blando que realza y está afectando los espacios retroplurales y la región paraórtica izquierda. Por último, las condiciones patológicas neurales y perineurales. Los nervios que atraviesan el diafragma incluyen los nervios vagal, frénico y simpático. El frénico contiene fibras sensoriales y motoras e inerva el diafragma. El frénico derecho discurre en el hiato de la vena cava inferior. El nervio vago atraviesa el hiato esofágico y el espacio retrocrural contiene los troncos simpáticos que transcurren en la región paravertebral. Las condiciones patológicas que ocurren en estas regiones incluyen tumores neurales primarios, como pueden ser el schwannoma, neurofibroma, tumor de la vaina del nervio periférico, además de la invasión tumoral perineural. Las imágenes transversales multiplanares nos permiten la determinación precisa de la ubicación anatómica, el curso y la extensión de las condiciones patológicas neurales que podemos encontrar en esta tomografía. En la imagen tenemos un ejemplo de una extensión perineural de un neuroblastoma. Esta es una radiografía frontal de tórax que nos muestra un aumento de la radiopacidad a nivel paraespinal izquierdo, que es lo señalado por la flecha blanca. El mismo paciente tiene dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, en un corte axial y sagital, con aplicación de contraste, y lo que estamos viendo es una masa paraespinal izquierda con realce heterogéneo a lo largo del curso de la cadena simpática izquierda que atraviesa
el ligamento arqueado medial. En la última imagen, también una resonancia magnética ponderante 1, en este caso es un corte axial, y también nos está mostrando la misma masa paraespinal izquierda que muestra realce heterogéneo, y terminó siendo una masa relacionada con un neuroblastoma con extensión perineural que atravesó el ligamento arqueado medio. Como conclusión, este paper nos deja que las rutas de diseminación de las patologías transdiafragmáticas pueden resultar de defectos congénitos o adquiridos en el diafragma, o pueden seguir rutas existentes que contienen estructuras críticas en la continuidad tóraco-abdominal. La tomografía y la resonancia multiplanaria son exámenes de imágenes eficaces para mostrar estas condiciones, y el conocimiento de la anatomía diafragmática y la clasificación anatómica de las condiciones patológicas transdiafragmáticas, esto sumado a la historia clínica, nos van a permitir proporcionar un diagnóstico diferencial más reciente.